hoy día vamos a revisar lo que es púrpura, ¿ya? Púrpura trombocitopénica idiopática. Primero tenemos que definir lo que es púrpuras, ¿ya? Púrpuras son lesiones producidas por extravasación de células sanguíneas hacia la piel o mucosas, ¿no? Y dan origen a las lesiones características, ¿no?, de la púrpura como tal. Para clasificar una púrpura tenemos que ver la etiología, ¿no?, el por qué se causó, ¿ya? Entonces, acá vamos a agruparlos en 4 grupos. 1, las púrpuras producidas por alteración plaquetaria, generalmente por disminución del número de plaquetas. Esa es la primera causa. Dentro de las causas de disminución del número de plaquetas tenemos disminución por disminución de la producción, ¿no? Acá tenemos pues enfermedades como la trombocitopenia con aplasia de radio, síndrome de Alport, trombopenia amiocariocítica. Son enfermedades bien raras, ¿no? Pero son las causales que congénitamente podrían disminuir la producción de plaquetas, ¿no? Otras más clásicas, que sí las han escuchado seguro, son pues las anemias aplásicas, ¿no? Síndromes mielodisplásicos, enfermedades medulares infiltrativas, etcétera, ¿no? Este es el primer grupo, ¿no? El segundo subgrupo dentro de este primer grupo de disminución de las plaquetas tenemos por aumento de su destrucción. Y acá va a ser el tema pues que vamos a revisar hoy, ¿no? El más frecuente pues tenemos la trombocitopenia inmune primaria, ¿no?, llamada PTI. Otras tenemos pues asociadas a infecciones por VIH, inducidas por fármacos, anafilaxias graves, ¿no?, dentro de las más conocidas. Y entonces este es el primer grupo por disminución de ya sea el número de plaquetas por destrucción o falta de producción, ¿ya? Y un último grupo que tenemos por disfunción plaquetaria, ¿no? O alteración de la distribución, perdón, plaquetaria, ¿no? Hiperesplenismo, hipotermias, quemaduras, ¿no? ¿Ya? Recordemos que lo más frecuente en el niño pediátrico pues es la inmune primaria, ¿no? Trombocitopenia inmune primaria. Otra forma de clasificarlo, dividirlo, las púrpuras tenemos pues las trombopáticas o plaquetopatías. Estas son por alteración de su función, no de su número. O sea, ¿qué quiere decir? Que el número de plaquetas puede estar normal, pero no van a funcionar adecuadamente. Acá tenemos pues enfermedades, por ejemplo, por alteración de la adhesión plaquetaria, alteración de la agregación plaquetaria, de la secreción de sus uránulos, ¿no?, o defecto de algún mecanismo de liberación, ¿no?, de las plaquetas. Entonces reiteramos, este es por alteración de la función de la plaqueta. Al ser alterada la función, pues no vamos a encontrar alteración de los laboratorios que nos indiquen pues el número de plaquetas, ¿no? Entonces si tomamos un hemograma vamos a encontrar el número de plaquetas normales, tiempo de protrombina, tromboplastina también normales, ¿no? Un tercer grupo tenemos las púrpuras causadas por vasculitis. Esto ya es un tema que van a revisar ustedes. Entonces, dentro de lo que es los vasos sanguíneos, si el vaso sanguíneo no funciona adecuadamente, pues también se da una extravasación sanguínea, ¿no? Acá ya todas las vasculitis que seguro las van a revisar, arteritis Takayama, sus células gigantes, ¿no? Poliarteritis nodosa, ¿no?, dentro de las que quizás alguna vez han escuchado o han revisado, ¿no? En este caso sí, pues sí va a haber alteración de las pruebas de coagulación, ¿no? Pero el número plaquetario va a seguir siendo normal, ¿ya? Y por último tenemos por alteración púrpuras, por alteración de los factores de coagulación, ¿no? Esto ya es un poquito más conocido, de repente ya lo han revisado también. Acá tenemos pues las hemofilias, enfermedades de von Willebrand, factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces acá dosamos los factores de coagulación y van a estar alterados, ¿no? Entonces, reitero, todos estos grupos dan púrpuras, ¿no? Y dentro de estos grupos nosotros vamos a revisar lo que es la trombocitopenia inmune primaria. Entonces, la enfermedad autoinmune, la que da, ¿no?, la trombocitopenia inmune primaria, como su
su mismo nombre lo dice, hay una destrucción y producción, o sea, dos mecanismos de alteración, destrucción y producción inadecuada de plaquetas. Esto por autoanticuerpos, o sea, es propio de nuestro organismo que lo está produciendo, ¿no? Y mediado por linfocitos T. Para decir que hay una trombocitopenia inmune primaria, pues tiene que tener el niño menos de 100.000 plaquetas, ¿ya? Menos de 100.000 plaquetas, ¿ya? Y lo segundo que debe cumplir es que no debe tener ninguna enfermedad de base crónica o alteración o otra alteración inmune, lupus por ejemplo, que condicione a esta trombocitopenia, ¿ya? Entonces son las tres cosas que tiene que haber, ¿ya? Menos de 100.000 plaquetas, tiene que ser un niño previamente sano, o sea que no tenga ninguna enfermedad de base y que no tenga ninguna otra enfermedad autoinmune, ¿no? Que condicione a esta trombocitopenia, ¿ya? Más o menos la incidencia son 5 casos por cada 100.000, o sea, no es tan infrecuente, ¿no? Si lo extrapolamos a nuestra población, que son 2 millones, pues podríamos encontrar casi 100 casos, ¿no? O sea, no es tan infrecuente. En cuanto a la fisiopatología, ya ustedes han revisado todas las enfermedades de fisiopatología, a veces es un poco tedioso, pero lo que ustedes se deben llevar siempre es el mecanismo general de las enfermedades autoinmunes, ¿no? En este caso hay factores genéticos no encontrados todavía, no explicados muy claramente, que hace que nuestro cuerpo a través de los linfocitos T ataque a los antígenos de las plaquetas y los megacariocitos. Entonces, si ataca las plaquetas, estas se van a destruir, ¿no? Se van a destruir. Si ataca el megacariocito, este megacariocito va a producir plaquetas inadecuadas o bien va a disminuir su producción de plaquetas, ¿no? Entonces, por estos dos mecanismos es que no se produce una cantidad adecuada de plaquetas para reponer todas estas plaquetas que han sido fagocitadas, ¿no? Destruidas, ¿no? Por nuestro propio organismo, ¿no? En resumen, es eso, ¿no? Lo que pasa. Reiterando, tiene que haber menos de 100.000. Por cultura general, también deben saber que menos de 100.000 no significa que hay sangrado siempre. Menos de 10.000 sí. Normalmente siempre va a haber algún grado de sangrado, ¿no? Pero menos de 100.000 no siempre, ¿ya? Tiene que haber ausencia de otra enfermedad infecciosa o autoinmune, por ejemplo, mononucleosis, hepatitis, ¿no? Pero normalmente esto es en adultos. Y ausencia de una enfermedad sistémica, pues, ¿no? Lupus, ¿no? Ahora, si existiese una enfermedad de base, una infecciosa grave o una patología sistémica de base, pues ya sería una PTI pues, secundaria, ¿no? O sea, simplemente cambia la definición a una PTI secundaria. ¿Qué quiere decir? Que un lupus, además de todas las manifestaciones clínicas que ustedes ya conocen, puede tener PTI también, ¿no? ¿Ya? Otra forma de clasificarlo también es por el tiempo. ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque en base al tiempo nosotros hacemos los controles. Si es una PTI de reciente diagnóstico, pues tiene que ser menos de 3 meses de evolución. O sea, hay niños que una vez diagnosticado el PTI, pues 3 meses están con su PTI, o sea, plaquetas menos de 100.000, sangrados a veces, pero 3 meses, ¿no? Hay PTIs persistentes que llegan hasta el año de edad, o sea, hasta un año de duración, ¿no? Con todos los mismos síntomas que les dije. Entonces, este grupo es de 3 a 12 meses, ¿no? Y hay pacientes crónicos, pues, que nunca remiten, o sea, toda su vida presentó, pues, petequias, púrpuras y plaquetas bajas, ¿no? Entonces, esta es una PTI crónica. Pueden existir los tres, y pueden existir los tres, porque recuerden que es una enfermedad autoinmune, y las enfermedades autoinmunes son a veces muy difíciles de controlar, ¿no? Secundaria, como ya lo nombré, pues secundaria es una enfermedad de base, ¿no? Linfomas, lupus, ¿no? Otra enfermedad autoinmune. ¿Listo? Ahora, como toda enfermedad, primero haces una historia clínica. Dentro de la historia clínica, lo que debe cumplir es que tiene que ser un proceso agudo. O sea, el niño estaba en su colegio, todo hasta hace un día estaba en su colegio, jugaba, saltaba, normal, no tenía nada, y de repente
hace un día presenta lesiones en sus piernitas, en sus extremidades. Al inicio hasta pueden pensar que es una alergia, ¿no? Porque es algo parecido a una urticaria, ¿no? Lesiones ronchas pequeñas, ¿no? Pero la mamá se da cuenta que no desaparece, siempre están ahí, no cambia de lugar, ¿no? A diferencia de una urticaria, que la urticaria aparece en una roncha, desaparece, aparece en otro lugar y así va migrando. Pero la PTI no, o sea, la lesión se queda ahí, no va a desaparecer. Entonces llega la emergencia, ¿no? Niño previamente sano, llega con petequias o púrpuras, generalmente en extremidades inferiores, ¿no? Rara vez puede haber también hemorragias un poco más grandes, ¿no? Párpados, ¿no? O quizás equimosis. Pero eso es mucho más raro, ¿no? Y mucho más raro que presente un sangrado grave, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral, ¿no? Eso es mucho más raro. Entonces, generalmente viene el niño con petequias púrpuras y previamente sano, ¿no? No viene con ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, para toda enfermedad de la piel, ustedes tienen que definir la lesión primaria. Una vez definida la lesión primaria o secundaria, ustedes ya pueden sospechar de ciertas enfermedades. En este caso, pues definimos petequia como una lesión puntiforme, menos de 2 milímetros, rojo violácea y que no desaparece a la digitopresión. Eso es muy característico, ¿no? En una roncha, que es lo más parecido, digamos, una alergia, cuando tú la aprietas sí desaparece y otra desaparece cuando lo sueltas, ¿no? Pero las petequias no. ¿Listo? La púrpura tampoco y la equimosis menos. Entonces, menos de 2 milímetros petequia, más de 2 milímetros y menos de 1 centímetro púrpura y más de 1 centímetro equimosis, ¿no? La equimosis es un poco más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la equimosis sí desaparece paulatinamente y cambia color, ¿no? Verdoso, amarillento y hasta que desaparece, ¿no? En cambio la púrpura y petequia no, eso sí desaparece completamente, ¿no? Y porque también son lesiones más pequeñas, ¿ya? Adicional a eso siempre tenemos que preguntar otros síntomas de hemorragia. ¿Dónde puede haber hemorragia en cuanto a la signología clínica? En la orina, en las heces, encías, boca, uñas, ¿no? Entonces, si hay alguno de esos sangrados, además de las lesiones de la piel, porque tiene que haber lesiones en la piel, también ayuda al diagnóstico clínico, ¿no? Pero recuerden previamente sano, o sea que no se golpeó, no se cayó, no lo golpearon, agarraron, etcétera, nada. O sea, estaba sano el niño. Y de repente comienza a presentar estos síntomas, ¿no? Siempre recuerden que tiene que estar previamente sano, ¿ya? Entonces, ¿hematuria se ha visto? Sí, sí se ha visto hematuria, ¿ya? No son sangrados masivos, por si acaso, o sea, no llega a bajar la hemoglobina, pues, de manera tan rápida, ¿no? Porque más que todo son extravasaciones, ¿no? Sanguíneas, no son sangrados masivos. Y en cuanto al diagnóstico, una vez hecha la historia, una vez hecha la exploración física, ¿no? Cogido todos los datos del niño, pues ya pedimos exámenes de laboratorio para ayudarnos aún más al diagnóstico que estamos sospechando. Entonces, dentro de estos pedimos pues, todos los exámenes que estén asociados a una alteración de la coagulación. O sea, para descartar todos los otros grupos, ¿no? Los grupos que eran por alteración de factores de coagulación, alteraciones de vasos sanguíneos, ¿no? O secundarios a alguna infección o medicación, ¿no? Entonces pedimos pues desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Pedimos hemograma, pedimos estudio de coagulación, TPE, INR, fibrinógeno, grupo factor, más que todo, ¿no? Para si necesita reposición de sangre, inmunoglobulinas, ¿no? Si hay una deficiencia secundaria, un panel infeccioso viral, ¿no? Digamos de hepatitis, VIH, herpes. Sobre todo esto pedimos en adultos, ¿no? En niños casi no sospechamos esto. Si es que hay alguna alteración de otro órgano que puede estar condicionando este PTI, entonces pediré pues un perfil hepático, ¿no? Un perfil renal, ¿no? Y bueno, también nos ayuda ver la hematuria, ¿no? Como es microscópicamente, ¿no? ¿Listo? Adicional a esto, pues se puede pedir otros exámenes más complejos dependiendo del lugar, ¿no? De la complejidad del hospital, se puede pedir pues otros exámenes, ¿no? Como anticuerpos antinucleares, antitiroideas, funciones tiroideas, ¿no?
bueno, test de embarazo, en nuestro caso pues serían los adolescentes, ¿no? Que ahora pues está en aumento. Y ya otra cosa más rara ya buscamos, bueno, infecciones secundarias, Helicobacter pylori, ¿no? Etc. ¿Ya? Pero siempre pedimos de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Recordando que el PTI, todo esto va a estar normal, ¿no? O negativo. Entonces es para ayuda diagnóstica, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico, pues ya pasamos a lo que es el tratamiento. En toda enfermedad existe el tratamiento de primera línea, ¿no? Que es lo que normalmente ustedes se deben llevar o acordarse siempre. Lo demás, segunda, tercera línea, uno lo puede buscar, ¿no? Si es que no funciona, pues la primera línea. Entonces acá usamos corticoides. ¿Qué corticoides? La prednisona o la metilprednisolona. Se puede dividir en 3 dosis y la dosis es pues de 4 miligramos por kilogramo día, ¿ya? Esto los primeros 4 días. Luego bajamos a la mitad, 2 miligramos por kilo durante 3 días más. O sea, una semana completa con corticoides. Y lo suspendemos, ¿ya? De conocimiento general, ustedes saben los efectos adversos de los corticoides, ¿no? Alteración de la presión arterial, alteración de la glicemia, osteoporosis. Bueno, osteoporosis no podría ser aguda, ¿no? Sería algo más crónico de repente. Y al usar corticoides, pues tenemos que prevenir infecciones, ¿no? A veces hasta se les da antibiótico además para protegerlos, ¿no? Pero eso ya queda a criterio médico, ¿no? El tratamiento tal cual para la PTI son corticoides, ¿ya? Ya en nuestro medio ya se usa la inmunoglobulina, que es mucho mejor que la corticoterapia, pero es muchísimo más caro, ¿no? Una prednisona oral te cuesta 20 céntimos, una ampolla de inmunoglobulina te cuesta 20.000 soles. Entonces, cuando no tenemos pues la inmunoglobulina a disposición, usamos los corticoides, ¿no? Pero si hay la posibilidad de usar inmunoglobulina, pues la dosis es de 1 gramo kilodosis, ¿no? Tiene una dosificación exacta en tiempo exacto, pero ustedes solo se deben llevar la dosis, que es 1 gramo por kilogramo, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Que los corticoides a veces demoran hasta 1 semana a 2 en normalizar las plaquetas. Sin embargo, la inmunoglobulina lo eleva en 48 a 72 horas. O sea, en 48 a 72 horas el paciente mejora rápidamente, ¿no? Y seguramente lo han revisado ustedes, la inmunoglobulina cuando se usa en Kawasaki, vamos a revisar. Cuando lo usan por ejemplo, en el MICE, ¿no? En el COVID, si usa inmunoglobulina, el paciente rápidamente mejora, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Pero los dos son primera línea. Los dos son primera línea y los dos son de conocimiento general. De segunda línea, pues según la teoría, porque en realidad yo nunca lo he usado, existe la inmunoglobulina anti-D, ¿no? Que se usa en pacientes Rh positivos. Bueno, esto más que todo es de conocimiento general, ¿no? Para que se lo lleven como conocimiento general, porque no lo usamos realmente en esta enfermedad. En otras enfermedades sí, pero en esta enfermedad no. La posología de 50 a 75 microgramos por kilo por día, la perfusión lenta, ¿no? Eso es en general. Muchas veces, una vez dado los corticoides, dado la inmunoglobulina, no mejora el paciente. Entonces, como segunda línea, repetimos la dosis de corticoides, ¿no? Damos un nuevo bolo de corticoides de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo por día durante 3 días más, ¿no? Y acá sí se podría ver ya los efectos adversos de los corticoides, ¿no? Generalmente los efectos adversos de los corticoides ya se ve a partir del 5.º día de uso, ¿no? Y más cuando son dosis altas. Entonces, en estos pacientes tenemos que controlar más lo que es la presión arterial, la glicemia, ¿no? Pero es necesario sí, ¿no? Porque si no le das, pues el paciente a veces pues hasta fallece, ¿no? Entonces tenemos que usar una nueva dosis de bolo de corticoides, ¿ya? Según disponibilidad también hasta se podría usar dexametasona, ¿no? Dexametasona oral. Tercera línea, pues cuando no funciona, ¿no? Ni primera ni segunda línea. Ya pasamos a la esplenectomía. Se hace, sí se hace la esplenectomía. Se hace en pacientes, sobre todo crónicos, que le das bolos de corticoides, tienen los efectos adversos de los corticoides, hacen Cushing, entonces no mejora, tenemos que usar la tercera línea, ¿no? Que viene a ser la esplenectomía, con todos los cuidados correspondientes, ¿no? Vacunación,
profilaxis antibiótica cada cierto tiempo, ¿no? Pero esos son cuidados generales de una esplenectomía, ¿ya? Y más raro, eso sí, nunca lo he visto, pues es usar agonistas de receptores de trombopoyetina o anticuerpos monoclonales, ¿no? Que es lo más nuevo que todavía no se usa mucho, ¿no? Eso sí, de repente sí lo usan afuera, ¿no? Pero acá no. Pero eso ya es de tercera línea, ¿no? Y pues la experiencia pues es mínima, ¿no? No hay estudios todavía muy exactos que condicionen su uso, ¿no? Si no, sería parte del petitorio normal pues, de los hospitales y o clínicas. Pero la inmunoglobulina y corticoides sí se usa. Ahora, una vez dado el tratamiento, pues ya tenemos que definir si el paciente mejoró o no mejoró. Para eso existen definiciones, ¿no? Las tres primeras son las que ustedes tienen que conocer. Tenemos las remisiones completas. Entonces, ¿cuándo decimos que el paciente ha remitido completamente? Cuando su recuento plaquetario subió a más de 100.000 y ya no hay hemorragia, ¿no? Ya no hay hemorragia. Y esto dura más de 6 semanas tras terminado el tratamiento. Entonces, digamos, le damos los 7 días de corticoides, esperamos su control, sube más de 100.000 y vemos que no hay sangrados más de 6 semanas. Entonces diremos que hay una remisión completa. ¿Hay pacientes que no remiten completamente? Sí. Igual se van a su casa, pero ya mejoró. Entonces ahí tenemos los pacientes que tienen remisión parcial, ¿no? Normalmente la elevación pues no llega a subir más de 100.000, ¿no? Pero ya mejora pues los sangrados. Entonces su recuento se mantiene entre 30.000 y 100.000 y se puede mantener entre estos valores, sí, porque como les dije al comienzo, normalmente sangran pues menores de 10.000, ¿no? Entonces sí podría vivir, estar en su casa, hacer su vida diaria entre 30.000 y 100.000, ¿no? Y pues tras la suspensión del tratamiento no hay hemorragia, ¿no? Generalmente la hemorragia pues también indica, ¿no? Hablando de hemorragia, sobre todo en la piel, ¿no? Las lesiones de petequias, ¿no? Púrpuras. Y tenemos los que no remiten, pues, ¿no? Ya son pacientes muy raros que sí existen, donde a pesar de todo el tratamiento, primera, segunda, tercera línea, no mejora, pues, ¿no? La clínica, no mejora el recuento plaquetario y muchas veces pues fallecen, ¿no? Fallecen, pues, ¿no? Porque el sangrado pues ya no solamente va a ser en la piel, sino en otros órganos, cerebro, riñón, hígado, ¿no? Sistema digestivo, ¿no? Entonces fallecen, pues, ¿no? Existen, sí existen, ¿no? Raros casos, ¿ya? Así como pueden existir pacientes leves, o sea, que ingresan a la emergencia simplemente con petequias y púrpuras en la piel, más no otro síntoma, existen pacientes que sí entran pues, con riesgo vital, ¿no? Sobre todo los pacientes que la hemorragia pues, se da en el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, pues, el cerebro pues, es un órgano blanco, ¿no? Entonces, si hay hemorragia, puede causar hipertensión endocraniana y por lo tanto la muerte. En estos casos, si es que se diera, pues hay encontrado un esquema terapéutico que se inicia con metiprenisolona a 10 miligramos en bolo, seguido de una gamma-globulina 400 miligramos por kilogramo, seguido de reposición plaquetaria, ya sea 1 unidad, 2, 3, 4, dependiendo de cuánto pesa el paciente, pero más o menos, y de conocimiento general, ustedes también deben saber, se coloca 1 unidad por cada 5 o cada 10 kilos, ¿ya? Seguido de esto, otro bolo de gamma-globulina endovenoso y hay que evaluar la respuesta, ¿no? Sobre todo la hemorragia cerebral, ¿no? Ya con todos los exámenes que corresponden pues, a una hemorragia cerebral, ¿no? Y si no se mejora, pues ya de emergencia se hace una esplenectomía, ¿no? Este es un esquema que encontré, ¿ya? Ahora, al ser una PTI, pues como lo vimos al inicio, existen PTIs crónicas, ¿no? Que nunca remiten, siempre van a vivir con su PTI. Entonces, en algún momento no solamente te enfermas pues, de PTI, ¿no? Qué sé yo, tienes un TEC o necesitas operarte de la vesícula, etcétera. Hay esquemas también programados para que no se produzca pues ningún riesgo hemorrágico, ¿no? Durante la operación, ¿no? Esto ya en base a lo que busca pues, ¿no? el paciente, ¿no? Entonces hay esquemas pues, con inmunoglobulinas, con reposición de plaquetas, ¿no? Sugerencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En casos de cirugías programadas, qué sé yo, cualquier otra cirugía, se aconseja pues administrar previamente un bolo, ¿no? De inmunoglobulina.
si es que las plaquetas salen bajas en sus exámenes prequirúrgicos, ¿no? Entonces se puede, pues, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, como toda enfermedad autoinmune, muchas veces pues la PTI no se llega a curar completamente, ¿no? Hay varios, de repente hay alguien acá que tiene PTI, como no da hemorragia, pues tiene sus plaquetas bajas, ¿no? Pero es normal, hace su vida, ¿no? Igual si es el lupus, ¿no? Sí ha habido varios internos que tienen lupus, tienen vasculitis, pero hacen su vida normal, ¿no? Porque están controlados, ¿no? Pero va a haber ciertos momentos en su vida en donde al ser una enfermedad autoinmune pues no va a haber un control, ¿no? Y van a pues tener que necesitar pues corticoides, ¿no? Bolos de corticoides, terapias con corticoides, ¿no? Hasta remitir el cuadro agudo y otra vez llevar su vida normal, ¿no? Y así cada cierto tiempo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o duda. Algo diferente que hayan leído o algo. O sea, en primera instancia no se debería utilizar la inmunoglobulina, porque primero es difícil de encontrar y costosa. Es que es dependiendo. Eso ha cambiado porque ahora tú conoces que existen los seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay seguros que te cubren inmunoglobulina. Entonces, digamos, tú como médico tienes tu paciente, tienes tu seguro, usas inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque lo puede cubrir. O es un paciente que te dicen, sí tengo los medios. Entonces, tu primera opción será inmunoglobulina, no será corticoide. Pero, digamos, estamos en un hospital del MINSA. Hay pacientes MINSA que también sí pueden costear, ¿no?, la inmunoglobulina. Pero normalmente se les explica, ¿no?, a los papás. Existen dos caminos, ¿no? Corticoides o inmunoglobulina. La gran diferencia es que el inmunoglobulina usted lo tienen que comprar, cuesta más o menos tanto. Si se puede, se coloca. Pero si no, se usa corticoides. ¿Alguna pregunta, duda? Listo. Entonces, eso sería todo. Mañana nos toca, ¿no? De nuevo. Sí.